me gustaría continuar el sermón de ayer. Y eso que es el sermón de un versículo, pero un versículo que me ha durado 10 días para meditarlo, para repetirlo. Simplemente repitiéndolo era como si ya hiciera su efecto. Un versículo que, como dije ayer, me ilumina mucho lo que es la vida de las religiosas, también del resto de los laicos que estáis aquí. Es ese versículo de Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 12, de la carta a Filadelfia, cuando Jesús, porque es Jesús el que habla, dice: si tú vences o conquistas, haré de ti una columna en el templo de mi Dios. Nunca saldrás de él. Continuando el sermón de ayer, en Éxodo 27:10, cuando se describe cómo va a ser la tienda de la reunión entre Dios y el hombre, dice: y sus pilares serán 20, con sus 20 basas de bronce, y continúa describiéndolo. Después habla de el atrio, que tendrá 10 pilares. Y bueno, continúa con algunos pilares más, como los que sostiene el velo dentro de la tienda. Fijaos, 20 pilares había en la tienda de la reunión. 20 pilares que nos hacen pensar en la Iglesia de Dios, en las personas que son pilares. Es verdad que la palabra exacta quizás para traducir en la tienda de la reunión sería postes, pero en la Iglesia de Dios 20 pilares que sostienen la casa de Dios. Es curioso, ahora mismo no lo sabemos, pero en el mundo seguro que hay 20 personas que son los pilares, las columnas más grandes que tiene la Iglesia Católica. Y el nombre solo lo conoce Dios. Yo os podría decir, y no me equivocaría, el nombre de los más altos rangos sacerdotales en el sacerdocio de la Nueva Alianza. Podría deciros el número de los cardenales y los nombres de los más famosos entre ellos. Pero el nombre de las columnas de la casa de Dios, solo Dios sabe quiénes son. Esto es lo mismo que cuando uno visita una catedral. Hay piedras que están muy a la vista y muy altas, en lugares de honor, y muy labradas. Todos las ven, cumplen su función, pero no sostienen nada. Mientras que el arquitecto puede decir: mira, aquí, en un lugar donde nadie lo ve, y eso tengo ahora en mente, por ejemplo, en un templo magnífico, gótico, pues debajo había una cripta con sus pilares a su vez, y había una muy curiosa combinación de los pilares de la cripta con una gran columna que subía arriba en la catedral. Pues esa no la veía nadie, pero si esa se hubiera quitado, una parte de la catedral se hubiera venido abajo. Nadie admiraba esa parte que estaba en los cimientos, pero por ella se sostenía y daba gloria a Dios el resto del templo. Solo Dios sabe cuáles son los 20 pilares más grandes que hoy día tiene la Iglesia. Como si Dios quisiera dar un sermón a través
de lo que manda hacer, como si Dios quisiera dar una explicación de ese versículo de Apocalipsis 3, en el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 15, se habla de cómo Dios ordenó que se hicieran 2 grandes pilares de bronce en el templo. Hemos hablado de los 20 postes o pilares de la tienda de la reunión. El templo que vino después fue más glorioso. Y en la entrada, a diferencia de la tienda de la reunión, había 2 inmensos pilares de bronce, de 18 codos de altura cada uno. Cada 2 codos es más de 1 metro, con lo cual eran bastante grandes, un peso impresionante. Lo curioso es que no sostenían realmente nada. Sobre eso hay discusiones entre los autores. Probablemente tenían encima un tejadito para el umbral que había antes del ecal del santuario. Pero vamos, no hacía falta semejante pilar para un porchecito tan pequeño de tan poca anchura. Esos pilares son muy importantes. Dios describe con todo detalle cuál ha de ser su altura, su diámetro, el material, cómo serán sus basas, cómo serán los capiteles que los van a coronar. Hasta el punto de que les ponen un nombre a cada uno de los pilares. Uno se llamaba Yaquín y el otro Boaz. Un pilar se llamaba Yaquín, que significa Él, Dios, establecerá. ¿Qué establecerá? Pues ahora lo sabemos desde el Nuevo Testamento, su verdadero templo, que es Cristo, su iglesia, su pueblo. El otro pilar se llamaba Boaz, que significa en él está la fuerza, en Dios. Estos 2 pilares eran una predicación, más todavía sabiendo sus nombres. Él establecerá, en él está la fuerza. Pero realmente no es que sostuvieran mucho. El sermón que daban estos pilares es que sostenían algo inmaterial. En el nuevo templo de Dios, que es Cristo, en el nuevo templo que es la iglesia, estos 2 sostienen la iglesia invisible. ¿Quiénes son los 2 más grandes pilares que tiene la iglesia? Antes nos preguntábamos quiénes serían actualmente los 20, pero ¿quiénes han sido y son en toda la historia de la iglesia los 2 grandes pilares que expresan la fortaleza, la grandeza, la magnificencia al entrar en el templo de Dios? Bueno, Dios solo lo sabe. Podríamos decir que uno de ellos es María, pero quizás también le conviene más ver en ella representada el querubín que había sobre el propiciatorio, ella y San José sobre el mismo propiciatorio de Dios. Quizás San José y la Virgen, que están representados en su adoración sobre el propiciatorio, que es Cristo, están representados en su fortaleza a la entrada. Solamente Dios es el que puede responder estas preguntas. Pero esta descripción nos está hablando de que hay personas cuya grandeza y fortaleza no tienen nada que ver con las de otros, que son pequeñitos, su función es muy pequeña, no son gran cosa. Así sucederá en el reino de los cielos. Veremos a unos como este pilar Boaz, alto, fuerte, inamovible, y otros pues que eran débiles, pequeños, nunca se destacaron en el amor y no ocupan un lugar preeminente en el templo de Dios.
la fuerza, la fuerza. Aquí Dios nos está predicando que sí, que Él nos ha hablado muchas veces de que nos perdona, de que es comprensivo con nuestras debilidades, pero también nos predica muchas veces: sed fuertes, esforzaos, esforzaos. Si queréis, yo os doy la gracia para forjar en vosotros una columna. Recordad las palabras de Jesús: si tú vences o si tú conquistas, haré de ti una columna. Muchas veces predicamos del perdón de Dios, pero la voluntad es que venzamos, que Él nos da la gracia, y el premio no será el mismo. Unos en el cielo habrán obtenido el perdón, otros la corona, y el nivel de gloria será de acuerdo a la generosidad de cada uno. Por eso las religiosas están en clausura y tienen sus ayunos y tienen sus penitencias. Si diera lo mismo todo, si todo diera igual, pues diría uno con toda razón: voy a vivir bien aquí en la tierra y bien en el cielo, que vamos a ser todos iguales. Pero no, Dios, sobre todo en el Apocalipsis, también en el Evangelio, también San Pablo, habla de que el pago será distinto, distinto. Aquí en la tierra hay otro pasaje con el que voy a acabar, que es Gálatas 2, versículo 9. San Pablo se puso, dice, camino de Jerusalén, y dice que fue a Jerusalén a hacer una consulta y que Santiago, Cefas y Juan eran considerados los pilares. Es interesante esto. Había 12 apóstoles. Sin embargo, dice que eran considerados los pilares estos 3. Es curioso que Jesús en algunos momentos también pone más cerca de sí, por ejemplo en la transfiguración, a 3. Es cierto que este versículo también se puede entender como que quizás habían marchado los otros más lejos y ellos estaban allí como pilares de la Iglesia en la tierra de Judea e Israel. Pero lo interesante, sea cual sea la explicación, es que hay unos apóstoles que son considerados pilares, columnas. La palabra griega significa lo mismo. De nuevo, aquí vemos cómo incluso quizás entre los apóstoles unos fueron considerados más grandiosos que otros, quizás. Desde luego, todo esto lo que nos invita es a la lucha. La lucha que David hizo contra los filisteos, la lucha nuestra es en nuestra alma. Los filisteos son nuestros pecados, nuestra comodidad, nuestros vicios, nuestra tibieza. Si vencemos, seremos columnas y nadie nos quitará nuestro puesto en el templo de Dios para siempre, para siempre. Todo esto que he dicho también, quiero repetirlo una vez más. La belleza de ver que en la Iglesia existen estas columnas, piedras de diferentes tamaños, pero yo a veces, ante algunos, digo: Dios, qué gran obra ha hecho en este. Yo me acuerdo, porque lo mismo que estoy hablando de la Iglesia vale para una diócesis o una archidiócesis. El otro día saludé otra vez, le he saludado varias veces en mi vida, a un sacerdote de Madrid. Y yo se lo dije al que estaba allí: este sacerdote al que he saludado es una de las grandes columnas de la archidiócesis. No me importa los cargos que tenga o deje de tener. Él es una de las grandes columnas, uno de los presbíteros más prudentes, más sabios, y se le nota su vida espiritual. Si en una diócesis quitáramos a las columnas
y se quedaran solamente los sacerdotes buenos y los mediocres, la diócesis bajaría, la diócesis empeoraría. Porque el efecto que tienen las grandes personas, el efecto beneficioso, es muy grande, aunque no nos demos cuenta. Lo mismo también en los conventos. Hay personas, incluso en comunidades pequeñas, que son columnas. No todas las personas son iguales. Algunas, de un modo humilde, sin que nadie se entere, sostienen pues muchas tensiones de la comunidad, porque la columna sostiene un peso, una tensión. Así que este versículo es muy provechoso tanto para el sacerdote en las cosas que dije ayer al mirar a los laicos, como dentro de un convento, como dentro de una diócesis, como para que cada uno de vosotros, los que estáis sentados en los bancos, os deis cuenta a lo que podéis llegar. Pues nada más. La Virgen María, auténtica columna de fuego, columna de nube, que ella siga ejerciendo su función en la Iglesia y que nos podamos apoyar en ella, que indudablemente solamente con mirarla, esta columna de fuego ya ejerce su efecto benéfico sobre nosotros. Siempre pensamos en la comunión y hacemos bien, pero solamente el hecho de mirar con fe y con amor a una imagen de la Virgen ya tiene un efecto benéfico sobre todos nosotros.